Muy buenos días, estimados jóvenes y señoritas. Bienvenidos a esta sesión del 14 de abril del año en curso, donde vamos a dar solución a la tarea número 4 correspondiente a los datos cuantitativos discretos. Bueno, el conjunto de datos corresponden a los sueldos anuales en miles de bolivianos de 40 empleados de Chocolates El Ceibo. Allá, por ejemplo, tenemos que un determinado empleado gana 132.000 bolivianos al año, ¿no? Entonces ahí tenemos esos montos registrados de 40 empleados de dicha entidad. Tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias con las columnas de la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Debemos identificar en el inciso B la clase donde se encuentra el mayor número de empleados. En el inciso C tenemos que ver el porcentaje de empleados que gana anualmente entre 139.000 y 168.000 bolivianos. En el inciso D tenemos que responder la cantidad de empleados que ganan anualmente por lo menos arriba de 159.000 bolivianos. Y en el inciso E tenemos que calcular la cantidad de empleados que ganan anualmente a lo más bolivianos 148.000. Bueno, vayamos viendo cómo era la solución. Entonces acá tendríamos los siguientes pasos. Como tenemos que construir la tabla de distribución de frecuencias, en una primera instancia tengo que calcular el valor del rango, ¿no? Entonces calculemos el valorcito del rango. Eh, ¿Cuál es el dato máximo y el dato mínimo, mis estimados jóvenes? 119 es el mínimo y 176 es el máximo, ingeniero. Ya, 176 es el valor máximo y el valor mínimo. 119. 119. Ya, entonces, ¿cuánto da esta diferencia ahí, por favor? 57. 57. Ya vean, el rango es correspondiente para la construcción de una tabla de distribución de frecuencias. Vayamos al número de intervalos. A ver, el número de intervalos lo hemos asignado con m. Y esto es igual a la raíz cuadrada del tamaño muestral. Acá 40. ¿Cuánto da aproximadamente la raíz cuadrada de 40? 6.32. 6.32. Redondeado a 6, no, no, Lo vamos a redondear a 6, ¿no? Ahora vayamos viendo el ancho de clase, ¿no? O la longitud de cada intervalo. Ese es el valor del rango dividido entre el número de intervalos. Y acá, ¿cuánto nos da, por favor? 9,5. 9. 5. Ya. ¿Esta cuánto redondea? A 10. 10, muy bien. 10. Listo. Entonces ya tendríamos, ¿no? Acá vamos a decir así. La tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Va a ser la siguiente, ¿no? Necesitamos 3 columnas y 6 intervalos. A ver, por acá lo voy a ubicar.
Ya, entonces vayamos dando las etiquetas. Acá va a estar el límite inferior, línea, el límite superior. Ya, ¿con qué valor voy a arrancar el límite inferior, mis estimados jóvenes? 119. Abierto. Creo. No, tiene que empezar en un número redondo, dijimos, ¿no? Entonces acá va a empezar con 100. ¿Qué valor? 10. 110, ¿no? Ya, entonces acá tendríamos... Ahora sí, como el compañero dice, no podemos empezar con un cerrado del 119. Hay algunas tablas que sí empiezan con ese valor. A ver, veamos a ver cómo nos va con el valor redondo. 110 acá. Que sería el 120. El primer rango de datos. A ver, vayamos viendo. A ver acá. 110 al 120. Luego tendríamos del 120 al 130. Del 130 al 140. Del 140 al 150. Del 150 al 160. Del 170 al 100, perdón. Del 160 al 170. Vean, ahí están los 6 intervalos, ¿no? Pero se aprecian, no logra cubrirse en su totalidad porque el valor más amplio es 176, ¿no? Entonces vean, hay que tener mucho cuidado con empezar el valor, como decía su compañero, ¿no? En un número redondo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este sentido? A ver, vean, me faltaría un intervalo más porque acá sería de 170 al 180 y tendríamos 7 intervalos, cosa que contradice a nuestra cantidad de intervalos que hemos calculado. Pues, ¿qué se hace en esos casos? ¿Ya? Vean, cuando yo tengo ese margen amplio, ¿no? Vean, porque el dato mínimo es 119 y acá estoy empezando en un 110 y me estoy dando una holgura mucho más amplia en el primer intervalo, entonces es recomendable, ¿ya? Es recomendable en un sentido más correcto empezar en el valor que se designa, ¿no? Del valor más chico. Entonces, a ver, vamos a ver cómo realmente se construía la tabla dentro de este sentido. ¿Qué quiero decir? Acá en algunos textos empiezan en el valor más pequeño, ¿ya? Porque se ve que la amplitud es mucho más amplia con respecto al valor redondo. Acá tendríamos al 129, ¿no? O sea, 119 más el ancho de clase sería 129. Y acá tenemos que notar que el intervalo cerrado va a ser este de acá y este va a ser el abierto, ¿no? Luego tendríamos que trabajar ahora con el 129 al 139. Luego iríamos del 139 al 149. Luego iríamos del 149 al 159. Luego iríamos del 159 al 169. Y finalmente del 169 al 179. Y recordemos que los intervalos son cerrado en el izquierdo y abierto en el lado derecho.
Y vean, ahí sí se cumplirían los 6 intervalos que tenemos dentro de este problema. Entonces, eso se hace cuando hay las amplitudes muy extremas al número redondo. Ya se aconseja generalmente empezar en el valor donde está el dato mínimo e ir sumando, ¿no? El ancho de clase, ¿no? Entonces hay que tener esa estrategia para ir sumando todos estos aspectos. Acá vamos a ver el totalizador y vayamos calculando las frecuencias. A ver, la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. A ver, acá, ¿cómo sería entonces el conteo? ¿Cuántos 4. casos hay del cerrado 119 al abierto 129? 4. 4, Ingrid. Bien. 4. Acá en el siguiente, 7. 7. 7. Acá, 14. 14. Acá, 8. 8. 5. ¿Cuánto más acá? 2. 2. Ya todo esto suma obviamente 40, ¿no? Sí, tendría que sumar 40. Los porcentajes, ¿cuánto sale acá en esta columna? 10%. Ya, 10%. Acá, 17.5%. ya Punto 50. 10.5%. 35%. Ya, 35%. 20%. 20. 12.5%. Ya, 12.5%. Y acá debe ser 5%. Sí, es lo que me salió a mí. No sé si mis compañeros pueden corroborar. Que tendríamos el restante 100%, ¿no? Ingeniero, Y dígame. bueno, en cuanto al tercer intervalo, a mí solamente me ha sumado 13. A ver. 13. Amigo, el licenciado 13 y el 8-9 me salió. Sí, Ya, licenciado, a exacto. ver, corrijamos ese dato. A ver, veamos, vamos a contar. A ver, busquemos a todos los que están en el rango de 139 al 148. 139 al 148, acá tendría 1, 2, 139 al 148. Ahí tendríamos otro dato. Ahí. Ahí. Acá también. Acá. Acá. Ahí. Estamos por ahí, sigue con el conteo. 148. Y a ver, contemos. ¿Está bien los datos resaltados? 13. Cuento. Los datos pertenecientes a ese renglón. A ver, verifiquen, por favor. Sí, sí está bien. Ya, excelente. Entonces vamos a corregir. Acá sale 13 y acá 9. 13 y 9. Entonces el porcentaje va a variar acá. ¿Cuánto sale el porcentaje? 32.5. 32,5. Ya, 32.5 y acá abajo. 22.5. Ya, 22.5.
Ya, ahora sí estamos de acuerdo. Sí, dije. Muy bien. Recuerden que siempre hemos dicho, ¿no? Que acá tiene que ser cerrado y acá abierto, según la estructura que hemos determinado. Ahora, si han construido desde el valor 118 abierto y hasta el 128 cerrado, entonces es otro conteo, ¿no? Entonces tienen que tener mucho cuidado. Ya, entonces vayamos viendo ahora el inciso B. Este sería el inciso A, la tabla de distribución de frecuencias. El B. Dice, ¿en qué clase se encuentra el mayor número de empleados? ¿Qué respuesta sería? El mayor número de empleados, ¿no? El mayor número de empleados se encuentra, ¿no? Se encuentra en la clase, ¿no? ¿Qué clase es? ¿No sería en la frecuencia sub 3, Inge? No te pregunte en la clase, ¿no? Es 1, 2, 3. En la clase número 3, ¿no? Listo, ¿no? Entonces ahí está la mayor cantidad de empleados. No dice interpreta, ¿no? La frecuencia absoluta sub 3. Entonces hay que tener mucho cuidado con la preguntita. El inciso C. ¿Qué porcentaje de empleados ganan anualmente entre 139,000 y 168,000? El porcentaje nos dice, ¿no? Entonces vamos a ahora ver, ¿no? Acá está 139,000. Este es abierto por si acaso, ¿no? Entonces acá empieza a cerrarse. Hasta 168,000. Uf, hasta acá tenemos que ir. Acá va hasta 169,000. Es abierto por si acaso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos, no? Vean, recorre todo porque este toca 139,000 y acá va hasta 168,000 en redondo, ¿no? Porque el 169 no lo toca. Entonces tenemos que sumar acá, ¿no? Tendríamos que sumar la frecuencia porcentual 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. Voy a sumar acá para el inciso C. Ya, el porcentaje de empleados, a ver, vamos a decir, sumamos estos tres resultados en porcentaje. ¿Cuánto me da la suma de 32,5 más 22,5 más 12,5? ¿Cuánto me da? 67.5. Ya me sale, dice 67,5. El 67,5% de los empleados, ¿no? De los empleados gana anualmente, ¿no? Gana anualmente entre bolivianos 139,000 y bolivianos 168,000. Es lo que indica, ¿no? El 67,5%. Vean, es un porcentaje relativamente alto, ¿no? ¿Ya? Vayamos viendo ahora el otro aspecto. En el inciso D. En el inciso D nos indica cuántos empleados ganan anualmente por lo menos de bolivianos 159,000. A ver, esa vez es cuántos empleados, no dice porcentaje, ¿no?
existen, voy a decir existen. Acá el número de empleados me falta por calcular, ¿no? Vamos a decir empleados que ganan anualmente, ¿no? Que ganan anualmente. Por lo menos, ¿no? Por lo menos bolivianos 159. La palabrita por lo menos es que busco 159,000. Acá está, ¿no? Vean. En esta parte está el cerrado. Esta parte. Y va hasta, obviamente, hasta este otro valor, ¿no? Por lo menos, dice, ¿no? Entonces sería la suma de 5 más 2, ¿no? 5 más 2, acá sería 7. Entonces ahí sería, existen 7 empleados que ganan anualmente por lo menos arriba de 159,000 bolivianos o ese valor, ¿no? Entonces tenemos ahí la respuesta a esa situación. Sumamente sencillo, no era nada. Y en el inciso E nos dice cuántos empleados ganan anualmente a lo más de 148,000. ¿Ya? Ahora sí, acá tendríamos, ¿no? ¿Cuántos empleados? Entonces acá voy a decir existen. Voy a calcular enseguida el número de empleados, ¿no? Que ganan, existen empleados que ganan anualmente, ¿no? A lo más, ¿no? A lo más dice bolivianos 148,000. A ver, veamos, ¿no? A lo más dice, ¿no? 148,000. ¿Y a dónde está 148? Acá vean, ¿no? Este no toca por si acaso. Está 149,000, hasta 149,000 aproximadamente. Entonces cuenta el valor de 148,000 ahí y hasta este otro apartado, ¿no? Entonces, tenemos que contar desde este valor inicial e ir sumando, ¿no? Sería la suma de 4 más 7 más 13. ¿Cuánto da esa suma? Acá sería 24. 24, ¿no? Entonces existen 24 empleados que ganan anualmente a lo más 148,000, porque hasta ahí llega, ¿no? Entonces esas eran las respuestas dentro de este ejercicio, dada esta situación de los empleados de Chocolates Celce.